México le acaba de dar el golpe final a Donald Trump y ese error podría destruir a Estados Unidos en menos de 90 días. Trump amenaza con aranceles del 25%, dice que va a aplastar la economía mexicana. Pero lo que no sabe, lo que nadie en Washington quiere admitir, es que México ya tiene la carta que puede colapsar 14 estados estadounidenses en menos de 3 meses. ¿Quieres descubrir cuál es el error estratégico que Estados Unidos lleva 50 años cometiendo? Quédate, porque los grandes medios lo ocultan, Wall Street lo ignora y el Departamento del Tesoro lo mantiene en silencio. Yo soy Richard Wolff, economista con más de 50 años estudiando crisis, guerras comerciales y la caída de imperios. Hoy voy a descifrar lo que los titulares no se atreven a tocar, la jugada silenciosa de México que pone a prueba la verdadera fortaleza de la potencia norteamericana. Primero, necesitas comprender algo fundamental. Estados Unidos no es tan invencible como aparenta. Es como ese vecino que tiene una casa enorme, 3 autos en el garaje, pero que en realidad debe hasta el último centavo. Su poder está construido sobre una base de arena y México acaba de encontrar exactamente dónde está el punto débil. Déjame explicártelo con números simples. Estados Unidos tiene una deuda de más de 34 billones de dólares. Esa cantidad es tan absurda que ni siquiera podemos imaginarla. Si apiláramos billetes de $1 uno tras otro, darían la vuelta al planeta miles de veces. Esa deuda crece cada segundo, cada minuto, cada hora. Ahora bien, te preguntarás qué tiene que ver México con esto. La respuesta es que México no es solo el vecino del sur, es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Superó a China y a Canadá. Ningún país en el mundo comercia más con Estados Unidos que México. Estamos hablando de 800,000 millones de dólares al año. 800,000 millones. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa que la economía estadounidense depende de México como un enfermo depende de su medicina. Cada día cruzan la frontera miles de camiones con autopartes, alimentos y productos electrónicos. Cada día 40,000 fábricas estadounidenses reciben componentes mexicanos sin los cuales no pueden funcionar. Si México cierra esa llave, aunque sea por 48 horas, el caos sería absoluto. Trump cree que puede amenazar a México con aranceles, cree que puede presionar, cree que puede intimidar. Pero lo que no entiende es que México ya no es el país débil de hace 30 años. México cambió. Y en mi investigación de las últimas semanas descubrí exactamente cómo cambió. Hace 3 semanas, en noviembre de 2025, México tomó una decisión que pasó casi desapercibida en los medios estadounidenses. El Banco de México aumentó sus reservas de oro en un 15% en un solo mes. 15% en un mes. Eso no es normal, eso no es una coincidencia. Esa es una estrategia. ¿Por qué un país compra oro masivamente? Hay una sola razón. Está preparándose para algo. El oro no paga intereses, el oro no genera rendimientos, el oro simplemente está ahí, sólido, real, tangible. Cuando un banco central compra oro de esa manera, está enviando un mensaje. Ese mensaje dice que ya no confía completamente en el dólar estadounidense. Pero eso no es todo. México no solo está comprando oro. Está diversificando sus reservas internacionales de una manera que no habíamos visto nunca. Está adquiriendo yuanes chinos, está comprando euros, está reduciendo su exposición al dólar y está haciendo todo esto en silencio, sin hacer declaraciones públicas, sin alertar a Washington. Cuando investigué más a fondo, encontré algo que me sorprendió incluso a mí. En octubre de 2025, representantes del gobierno mexicano se reunieron en privado con funcionarios del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Esa información no salió en ningún periódico importante, no hubo conferencias de prensa, no hubo comunicados oficiales, pero la reunión ocurrió y lo que se discutió podría cambiar el sistema financiero mundial. Los BRICS, para quienes no estén familiarizados, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero ahora son mucho más que eso. En 2024 se unieron Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita está en proceso y, según mis fuentes, México está evaluando seriamente su incorporación. Imagina por un momento lo que significaría que México se una a los BRICS. Significaría que el vecino inmediato de Estados Unidos, su principal socio comercial, el país que comparte 3.145 kilómetros de frontera con ellos, estaría formalmente aliado con China y Rusia en un bloque económico alternativo. Esto no es ciencia ficción. Esto está siendo discutido ahora mismo, en diciembre de 2025. Y aquí es donde entra el error de Trump, el error que podría destruir la economía estadounidense. Trump cree que puede presionar a México con amenazas,
Cree que puede imponer aranceles del 25% y que México simplemente va a ceder. Pero no entiende que cada amenaza, cada insulto, cada presión empuja a México más cerca de los BRICS, más cerca de China, más lejos de Estados Unidos. Déjame explicarte cómo funciona esto. Es como cuando tienes un empleado valioso. Si lo tratas bien, se queda contigo. Si lo maltratas constantemente, eventualmente se va con la competencia. Y cuando ese empleado se va, te das cuenta de lo mucho que dependías de él. Pero ya es demasiado tarde. Ahora quiero llevarte un poco atrás en la historia, porque lo que está pasando hoy no se puede entender sin conocer lo que pasó hace 177 años. En 1848, Estados Unidos le arrancó a México más de la mitad de su territorio. No estoy exagerando, fueron 2.4 millones de kilómetros cuadrados. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado, partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. 10 estados actuales de Estados Unidos eran territorio mexicano. ¿Cómo pasó esto? Estados Unidos inventó una guerra. Provocó un incidente fronterizo y luego usó su superioridad militar para quedarse con tierras que no le pertenecían. Pagaron $15 millones por un territorio que hoy vale, según cálculos conservadores, entre 30 y 50 billones de dólares. Es el robo más grande de la historia moderna. California sola tiene un Producto Interno Bruto de casi 4 billones de dólares. Si California fuera un país independiente, sería la quinta economía más grande del mundo. Esa riqueza, todo el oro que se descubrió en 1849, todo el petróleo de Texas, toda la tecnología de Silicon Valley, toda la agricultura del Valle Central, todo eso fue construido sobre territorio mexicano, con mano de obra mexicana, con recursos mexicanos. Lo que pocos saben es que ese tema nunca desapareció realmente. Los mexicanos no olvidaron. Los libros de historia en México cuentan esta historia de manera muy diferente a como la cuentan en Estados Unidos. Para los estadounidenses fue una expansión hacia el oeste. Para los mexicanos fue un despojo territorial y esa herida nunca sanó completamente. Y aquí es donde Claudia Sheinbaum entra en escena. La presidenta de México tomó posesión en octubre de 2024 y desde el primer día dejó claro que su gobierno no iba a ser sumiso ante Estados Unidos, no iba a aceptar humillaciones, no iba a quedarse callada ante las amenazas de Trump. En noviembre de 2025, cuando Trump anunció la intención de imponer aranceles masivos a productos mexicanos, Sheinbaum no se quedó de brazos cruzados. En una conferencia de prensa que vi completa, dijo algo que nunca había escuchado de un presidente mexicano. Dijo que si Estados Unidos quería hablar de deudas históricas, México tenía mucho que decir y que tal vez era hora de presentar ciertas facturas. Esa fue una declaración diplomática calculada, pero el mensaje era claro: México ya no tiene miedo. México está listo para jugar con las mismas reglas que Estados Unidos ha usado durante décadas y tiene las cartas para hacerlo. Ahora, déjame explicar la estrategia que, según mi análisis, México está implementando. Es una estrategia de 3 frentes. El primero es económico, el segundo es diplomático, el tercero es histórico y los 3 están conectados de una manera brillante. En el frente económico, México está haciendo algo muy inteligente. Está diversificando sus socios comerciales. En los últimos meses, las exportaciones mexicanas a China aumentaron un 23%. Las exportaciones a la Unión Europea subieron un 18%. México está construyendo relaciones comerciales que no dependen exclusivamente de Estados Unidos. Es como ese empleado que empieza a guardar copias de sus contactos antes de renunciar. Pero hay algo más. México está atrayendo inversión extranjera como nunca antes. La relocalización de fábricas, lo que en inglés llaman nearshoring, está trayendo miles de millones de dólares a territorio mexicano. Empresas que antes producían en China ahora están instalando plantas en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro. Y esas empresas no son mexicanas, son estadounidenses, europeas, asiáticas, están apostando por México. ¿Qué significa esto? Significa que si Trump impone aranceles, no solo afectará a empresas mexicanas, afectará a empresas estadounidenses que producen en México para vender en Estados Unidos. Afectará a Tesla, que tiene una gigafábrica en Nuevo León. Afectará a General Motors, que ensambla millones de vehículos en México. Afectará a cientos de compañías del Fortune 500. En el frente diplomático, México está jugando una partida magistral. En octubre de 2025, Sheinbaum visitó China. No fue una visita turística, fue una visita de Estado donde se firmaron acuerdos de cooperación en tecnología, energía y comercio.
Xi Jinping la recibió con todos los honores y el mensaje para Washington fue imposible de ignorar. Pero lo más interesante vino después. En noviembre, México anunció que estaba considerando sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, el megaproyecto de infraestructura chino. Si esto se concreta, China financiaría carreteras, puertos y ferrocarriles en México, infraestructura que conectaría el Pacífico mexicano con el Atlántico, una ruta comercial alternativa que no pasaría por Estados Unidos. En el frente histórico, México está recuperando su narrativa. Durante décadas la historia se contó desde la perspectiva estadounidense, el destino manifiesto, la expansión natural, la civilización llevada al oeste salvaje. Pero esa narrativa está cambiando. En universidades mexicanas, en medios de comunicación, en foros internacionales, cada vez más voces están hablando del despojo territorial de 1848. Están poniendo números a ese despojo. Están calculando cuánto vale lo que Estados Unidos se llevó, y esos números son astronómicos. Un grupo de economistas mexicanos, varios de los cuales he consultado para este análisis, calcularon el valor actual del territorio perdido usando diferentes metodologías. La más conservadora da un resultado de 30 billones de dólares. La más amplia, que incluye todos los recursos extraídos desde 1848 más intereses compuestos, llega a cifras que superan los 100 billones. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 3 veces la deuda total de Estados Unidos. Nadie está diciendo que México va a enviar una factura formal al Departamento del Tesoro estadounidense. Eso sería absurdo en términos de derecho internacional actual. Pero el solo hecho de que esta conversación exista, de que estos números circulen, de que esta narrativa gane fuerza, tiene un efecto político poderoso. Porque cuando Trump amenaza a México con aranceles por la migración o el fentanilo, México puede responder con una pregunta muy incómoda. ¿Quién debe a quién? ¿Quién tomó qué de quién? Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil para Washington. Déjame contarte algo que descubrí en mi investigación y que ilustra perfectamente la hipocresía del gobierno estadounidense. Estados Unidos acusa a México de no hacer suficiente para controlar la migración, pero nunca menciona por qué millones de personas quieren cruzar esa frontera. La respuesta es simple. El norte de México era parte de México hasta 1848. Las familias fueron divididas por una frontera artificial impuesta por la fuerza. Durante generaciones, mexicanos han cruzado esa frontera para trabajar en tierras que sus bisabuelos consideraban propias. No es migración ilegal en el sentido moral, es el movimiento natural de personas dentro de lo que históricamente era un solo territorio. Y hay algo más que pocos mencionan. La economía estadounidense depende de esos trabajadores. La agricultura de California colapsaría sin trabajadores mexicanos. La construcción en Texas pararía. Los restaurantes en todo el país cerrarían. Las estimaciones más conservadoras dicen que hay 11 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos. Deportarlos a todos costaría más de $1 billón y desataría una crisis económica inmediata. Pero volvamos al presente, diciembre de 2025. Esta semana, según información que conseguí de fuentes cercanas a la Secretaría de Economía de México, se están finalizando los detalles de un plan de contingencia económica. Este plan contempla exactamente qué hacer si Trump cumple sus amenazas de aranceles. El plan tiene varios componentes. El primero es una respuesta arancelaria proporcional. Si Estados Unidos impone aranceles del 25% a productos mexicanos, México responderá con aranceles equivalentes a productos estadounidenses, pero no a cualquier producto, a productos estratégicamente seleccionados de los estados que votaron por Trump, maíz de Iowa, carne de Texas, maquinaria de Ohio. Es una respuesta quirúrgica diseñada para causar el máximo dolor político. El segundo componente es más interesante. México tiene la capacidad de restringir las exportaciones de ciertos productos críticos que Estados Unidos necesita desesperadamente. Autopartes específicas que no se fabrican en ningún otro lugar, componentes electrónicos, productos agrícolas en ciertas temporadas. Una restricción selectiva podría paralizar líneas de producción en Detroit, en Houston, en Phoenix. Y el tercer componente es el más audaz. Si la situación escala, México podría reconsiderar su participación en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. No estoy diciendo que van a salir del tratado, pero la sola posibilidad de renegociación o retiro pondría nervioso a todo el sector empresarial estadounidense que depende de ese marco legal. Ahora quiere explicar por qué el error de Trump es tan grave. Trump viene del mundo de los negocios. Cree que todo se puede resolver con presión, con amenazas, con hacer sentir al otro que no tiene opciones.
Eso puede funcionar cuando tienes todo el poder, pero Estados Unidos ya no tiene todo el poder. El mundo de 2025 no es el mundo de 1995. China es ahora la fábrica del planeta. Los BRICS representan más del 40% de la población mundial. El dólar, aunque sigue siendo la moneda dominante, está siendo desafiado por primera vez en 80 años y México, lejos de estar aislado, tiene opciones que no tenía hace una generación. Trump no entiende esto. Sus asesores, aparentemente tampoco. Siguen operando con la mentalidad de que Estados Unidos puede hacer lo que quiere y los demás países simplemente tienen que aceptarlo. Pero esa época terminó y México es el país que está demostrando que terminó. Déjame darles un ejemplo concreto de lo que está en juego. En los próximos 90 días, es decir, entre ahora y marzo de 2026, Trump tiene que decidir si implementa los aranceles que anunció. Si lo hace, los primeros efectos se sentirán de inmediato en los precios al consumidor estadounidense. Los carros serán más caros, los aguacates serán más caros, las televisiones serán más caras. Pero eso es solo el primer efecto. El segundo efecto viene cuando México responde y el tercer efecto llega cuando las empresas estadounidenses empiezan a ver sus costos dispararse. El cuarto efecto llega cuando los inversionistas en Wall Street empiezan a ponerse nerviosos y el quinto efecto llega cuando la inflación que tanto costó controlar vuelve a subir. Aquí es donde quiero hablar de algo que me preocupa profundamente como economista. Estados Unidos está jugando con fuego mientras tiene la casa llena de gasolina. El sistema financiero estadounidense es increíblemente frágil. La deuda es gigantesca. Los bancos regionales siguen tambaleándose después de las quiebras de 2023 y cualquier shock externo podría desatar una cadena de eventos que nadie puede controlar. Una guerra comercial con México no sería un shock cualquiera, sería un terremoto para la economía estadounidense, porque México no es un país lejano con el que Estados Unidos comercia ocasionalmente. Es el vecino con el que está íntimamente conectado económicamente cada minuto del día. Permítanme explicar esto con números más específicos. Cada día el comercio entre Estados Unidos y México mueve aproximadamente 2.200 millones de dólares. 2.200 millones cada día. Son 800.000 millones al año. Pero no es solo el volumen lo que importa, es la integración. Las cadenas de suministro entre los dos países están tan entrelazadas que a veces un producto cruza la frontera 4 o 5 veces antes de llegar al consumidor final. Separar esto sería como intentar separar los ingredientes de un pastel que ya está horneado. Ahora podrían preguntarse, ¿por qué los medios estadounidenses no están hablando de esto? ¿Por qué no están advirtiendo sobre los peligros de la política de Trump hacia México? La respuesta es reveladora. Los grandes medios de comunicación en Estados Unidos tienen propietarios y esos propietarios tienen intereses económicos. Muchos de ellos se benefician de la narrativa de que México es una amenaza, que hay que ser duros con el vecino del sur, que la migración es una invasión. Esa narrativa vende periódicos, genera clics, atrae audiencia, pero no es la verdad. La verdad es que México es esencial para la prosperidad estadounidense. La verdad es que millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con México. La verdad es que cualquier interrupción significativa en esa relación causaría daños enormes en ambos lados de la frontera, pero especialmente en el lado estadounidense. Y aquí viene algo que me parece particularmente importante. Los más afectados por una guerra comercial con México no serían los ricos, no serían los grandes empresarios, no serían los políticos en Washington, serían los trabajadores comunes, las familias que van al supermercado y encuentran precios más altos, los empleados de fábricas que dependen de componentes mexicanos, las pequeñas empresas que no pueden absorber costos adicionales. Trump se presenta como el defensor de los trabajadores estadounidenses, pero sus políticas hacia México perjudicarían precisamente a esos trabajadores. Los ricos siempre encuentran la manera de protegerse. Los pobres son los que pagan las consecuencias. Ahora quiero llevarlos a algo que descubrí hace unas semanas y que creo que es fundamental para entender lo que viene. En una conferencia privada de economistas en la Ciudad de México, a la que tuve acceso por mis contactos académicos, se presentó un análisis detallado de las opciones de México ante las amenazas de Trump. El análisis elaborado por un grupo de investigadores del Colegio de México en colaboración con economistas de la UNAM identificó lo que llamaron los puntos de presión estratégicos que México puede usar contra Estados Unidos. Y créanme, la lista es más larga y más devastadora de lo que Washington imagina. El primer punto de presión es el agua. Sí, el agua. Según el Tratado de Aguas de 1944, México debe entregar cierta cantidad de agua a Estados Unidos desde los ríos que comparten. Esa agua es vital para la agricultura de Texas. Si México decide interpretar el tratado de manera más estricta,
Reducir los flujos de agua argumentando sus propias necesidades agrícolas causaría una crisis inmediata en el sur de Texas. El segundo punto de presión es la cooperación en seguridad. Estados Unidos depende de México para controlar el tráfico de drogas, para monitorear flujos migratorios, para compartir inteligencia sobre amenazas. Si México decide ser menos cooperativo, menos proactivo, simplemente hacer lo mínimo indispensable, los efectos en la seguridad estadounidense serían significativos. El tercer punto de presión son los trabajadores agrícolas temporales. Cada año cientos de miles de mexicanos cruzan legalmente la frontera para trabajar en la agricultura estadounidense durante las temporadas de cosecha. Sin esos trabajadores, la fruta se pudre en los campos, los vegetales no se recogen, la producción agrícola se desploma. México podría simplemente hacer más difícil que esos trabajadores obtengan los permisos necesarios. Y el cuarto punto de presión es quizás el más interesante. México tiene una posición geográfica única, controla el acceso a Centroamérica y, por extensión, a toda América Latina para el comercio terrestre. Si México decide estrechar sus relaciones con China y permitir que el comercio chino fluya más fácilmente a través de su territorio, Estados Unidos perdería una ventaja logística fundamental. Nadie quiere una guerra económica. Nadie quiere escalar tensiones. Pero el punto es que estas opciones existen y Trump necesita saber que existen antes de seguir amenazando. Recientemente hablé con un exfuncionario del Banco de México. No puedo revelar su nombre por razones obvias, pero su perspectiva fue iluminadora. Me dijo que dentro del gobierno mexicano hay un consenso cada vez más fuerte de que México no puede seguir siendo el vecino sumiso que acepta cualquier cosa que Estados Unidos le imponga. Me explicó que durante décadas la política mexicana hacia Estados Unidos se basó en no hacer olas, en mantener la cabeza baja, en aceptar humillaciones con tal de mantener la relación comercial. Pero esa mentalidad está cambiando. Una nueva generación de funcionarios, de economistas, de diplomáticos está diciendo que basta, que México tiene dignidad, que México tiene opciones y que es hora de usarlas. Esta nueva mentalidad es más importante de lo que parece, porque las políticas dependen de las personas que las implementan y las personas que están tomando decisiones en México hoy son diferentes de las que las tomaban hace 20 o 30 años. Son más asertivas, más independientes, menos dispuestas a aceptar el trato de Estados Unidos como un país subordinado. Sheinbaum representa perfectamente esta nueva mentalidad. Es científica de formación, tiene doctorado, ha viajado por el mundo, no le intimida hablar con líderes de otros países como iguales y claramente no le intimida a Trump. Cuando Trump la llamó y le habló de manera agresiva sobre los aranceles, según los reportes que han circulado, Sheinbaum no cedió ni un centímetro. Le respondió con datos, con argumentos, con firmeza. Y cuando la conversación terminó, fue Trump quien parecía desconcertado. Esto es nuevo en la historia de las relaciones México-Estados Unidos. Los presidentes mexicanos anteriores generalmente buscaban evitar confrontaciones directas. Algunos incluso parecían temerosos de desafiar abiertamente a Washington, pero Sheinbaum opera de manera diferente y eso cambia completamente el cálculo.